evolución de la programación. Los primeros lenguajes de programación surgieron de la idea de Charles Babbage, la cual se le ocurrió a este hombre a mediados del siglo XIX. Era un profesor matemático de la Universidad de Cambridge e inventor inglés, que al principio del siglo XIX predijo muchas de las teorías en que se basan los actuales ordenadores. Consistía en lo que él denominaba la máquina analítica, pero que por motivos técnicos no pudo construirse hasta mediados del siglo XX. Con él colaboró Ada Lovelace, la cual es considerada como la primera programadora de la historia, pues realizó programas para aquella supuesta máquina de Babbage, en tarjetas perforadas. Como la máquina no llegó nunca a construirse, los programas de Ada, lógicamente, tampoco llegaron a ejecutarse, pero sí suponen un punto de partida de la programación, sobre todo si observamos que en cuanto se empezó a programar, los programadores utilizaron las técnicas diseñadas por Charles Babbage y Ada, que consistían entre otras, en la programación mediante tarjetas perforadas. A pesar de ello, Ada ha permanecido como la primera programadora de la historia. Se dice por tanto que estos dos genios de antaño, se adelantaron un siglo a su época, lo cual describe la inteligencia de la que se hallaban dotados. En 1823 el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. Pero Babbage se dedicó al proyecto de la máquina analítica, abandonando la máquina de diferencias, que se pudiera programar con tarjetas perforadas, gracias a la creación de Charles Jacquard. Este hombre era un fabricante de tejidos y había creado un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos, leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido. Entonces Babbage intentó crear la máquina que se pudiera programar con tarjetas perforadas para efectuar cualquier cálculo con una precisión de 20 dígitos. Pero la tecnología de la época no bastaba para hacer realidad sus ideas. Si bien las ideas de Babbage no llegaron a materializarse de forma definitiva, su contribución es decisiva, ya que los ordenadores actuales responden a un esquema análogo al de la máquina analítica. Clasificación de los lenguajes de programación. Lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el único que entiende directamente la computadora, ya que está escrito en lenguajes directamente inteligibles por la máquina, utiliza el alfabeto binario, que consta de los dos únicos símbolos 0 y 1, denominados bits. Sus instrucciones son cadenas binarias, las posiciones de memoria implicadas en la operación se denominan instrucciones de máquina o código máquina. Fue el primer lenguaje utilizado en la programación de computadoras, pero dejó de utilizarse por su dificultad y complicación, siendo sustituido por otros lenguajes más fáciles de aprender y utilizar, que además reducen la posibilidad de cometer errores. El lenguaje máquina es el conocido código binario. Lenguajes de bajo nivel. Son más fáciles de utilizar que los lenguajes máquina, pero al igual que ellos, dependen de la máquina en particular. El lenguaje de bajo nivel por excelencia es el ensamblador. El lenguaje ensamblador es el primer intento de sustituir el lenguaje máquina por otro más similar a los utilizados por las personas. Este intenta flexibilizar la representación de los diferentes campos. Esa flexibilidad se consigue no escribiendo los campos en binario y aproximando la escritura al lenguaje. A principios de la década de los 50 y con el fin de facilitar la labor de los programadores, se desarrollaron códigos mnemotécnicos para las operaciones y direcciones simbólicas. Los códigos mnemotécnicos son los símbolos alfabéticos del lenguaje máquina. Lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes son el más utilizado por los programadores. Están diseñados para que las personas escriban y entiendan los programas de un modo mucho más fácil que los lenguajes máquina y ensamblador. Un programa escrito en lenguaje de alto nivel es independiente de la máquina, por lo que estos programas son portables o transportables. Los programas escritos en lenguaje de alto nivel pueden ser ejecutados con poca o ninguna modificación en diferentes tipos de computadoras. Conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. Conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es el método de implementación en el que los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representa un ejemplar de una clase y cuyas clases son miembros de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia. Lenguaje orientado a objetos.
La programación orientada a objetos intenta simular el mundo real a través del significado de objetos que contiene características y funciones. Los lenguajes orientados a objetos se clasifican como lenguajes de quinta generación. Como su mismo nombre indica, la programación orientada a objetos se basa en la idea de un objeto, que es una combinación de variables locales y procedimientos llamados métodos que juntos conforman una entidad de programación. El término encapsulación se usa para describir la combinación de estructuras de datos y de métodos que son manipulados por el objeto. La llamada a un objeto es lo que se denomina pasar un aviso a un objeto. En la programación orientada a objetos, encapsular significa reunir y controlar el grupo resultante como un todo y no individualmente. En la programación orientada a objetos, la abstracción es un término externo al objeto, que controla la forma en que es visto por los demás. En la programación orientada a objetos, la modularidad se considera de la siguiente manera: un programa grande siempre será más complicado que la suma de varios programas pequeños, con lo que se considera ventajoso dividir un gran sistema en diversos módulos. Relaciones entre clases y objetos. Todo objeto es el ejemplo de una clase, y toda clase tiene 0 o más objetos. Mientras las clases son estáticas, con semántica, relaciones y existencia fijas previamente a la ejecución de un programa, los objetos se crean y destruyen rápidamente durante la actividad de una aplicación. El diseño de clases y objetos es un proceso incremental e iterativo. Debe asegurar la optimización en los parámetros. Acoplamiento. Grado de acoplamiento entre módulos. 2. Cohesión. Mide el grado de conectividad entre elementos de un módulo, y entre objetos de una clase. 3. Suficiencia. Indica que las clases capturan suficientes características de la abstracción para conseguir un comportamiento e interacción eficiente y con sentido. 4. Completitud. Indica que la interface de la clase captura todo el significado característico de una abstracción, escrito en el mínimo espacio. 5. Primitividad. Las operaciones deben implementarse si dan acceso a una representación fundamental de la abstracción. Cuáles son operaciones primitivas y cuáles no se pueden realizar a partir de otras es un asunto subjetivo y afecta a la eficiencia en la implementación. Papel de clases y objetos en el análisis y el diseño. Al comparar la definición del análisis tradicional con la de papel de clases y objetos en el análisis y el diseño, el único aspecto que es realmente nuevo es pensar en el mundo o el problema en términos de objetos y clases de objeto. Una clase es cualquier abstracción únicamente identificada de un conjunto de instancias lógicamente relacionadas que comparten las mismas o similares características. Un objeto es cualquier abstracción que modela una sola cosa, y el término objeto es sinónimo de instancia. Las clases tienen atributos y métodos. Para el clase de objeto llamada cliente, los atributos pueden ser nombre y dirección, y los métodos pueden ser agregar, actualizar, eliminar, y validar. Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro les agradece su atención.